Ok, entonces, si ya abrieron el RStudio, entonces acuérdense que siempre les va a abrir por defecto el último proyecto en el que estaban trabajando. Entonces aquí deben de tener lo que hicimos del histograma la semana pasada. Y vamos a abrir otro nuevo proyecto, pero antes, si ya vieron que este compilaba bien y todo, y por cierto al final vemos si todavía tienen problemas para compilar o eso, parece que la mayoría ya lo resolvió bien. Si ya tienen todo bien esta parte compilada, la del script, pues pueden copiar de una vez los metadatos para no estarlos escribiendo otra vez. Esto de acá arriba. Cópienlos, después vamos a hacer una planilla mejor una plantilla más bien, para no estar copiando y pegando los metadatos, pero ahorita pues simplemente cópienlos. Y luego ya abrimos un nuevo proyecto. Acuérdense que nos vamos en File, Open Project. Doctor, Sí, ¿sí está mostrando su pantalla? Porque no sé, o solo yo no la veo. sí, es pues aquí me parece que sí están viendo los demás RStudio. Sí se ve. Sí, se ve. Ok, entonces Es mi Wi-Fi. puede ser posible. Bueno, de todas maneras, pues ve siguiendo. Ahorita nada más copiamos los metadatos y vamos a abrir un nuevo proyecto. Y ahorita me voy a cambiar de todas formas porque hay que estar cambiando de pantalla y a ver si cuando la reinicie ya la ves mejor. Okay. Bueno, entonces les decía, copien los metadatos, vámonos a File, New Project, New Directory, New Project, y acá pues vamos a ponerle prueba Nova, pueden ponerle simplemente a Nova. Yo voy a poner que esto es para el grupo 1, simplemente para que no se me revuelvan ahí todos los proyectos. Pueden ponerle simplemente por ANOVA o ANOVA, ¿ok? Entonces, le ponemos acá el enlace de Open a New Session y Create Project, ¿ok? Bueno, entonces aquí le voy a cerrar la que ya tenía, ya pueden cerrar el de histograma y aquí pues se va a quitar la compartición de pantalla, entonces lo tengo que volver a hacer, más para ver la nueva. Ahí está, entonces estamos en el nuevo proyecto de ANOVA y de una vez pues vamos a ponerle los metadatos. Separen aquí la pestañita esta de arriba para que les aparezca el panel de la fuente y el del environment separados. Y pues copiamos los metadatos aquí en la fuente. Una vez. Ahí está. Ahorita nada más copien los metadatos. Bueno, vamos a guardar de una vez la fuente. Acuérdense que le podemos poner aquí. Le damos en guardar. Y podemos guardarlo de la fuente como un archivo separado dentro de la misma carpeta del proyecto. Le pueden poner el mismo nombre del proyecto, nada más. ANOVA en este caso si quieren, y ya, para que esté ahí guardado. Y ahí tenemos los metadatos. Bueno, antes de pasar al artículo donde vamos a sacar los datos, pues voy a ponerle así para que se vea mejor. Entonces nada más abrimos un nuevo proyecto para los que acaban de entrar. Le pusimos ANOVA. Y copiamos los metadatos del anterior, del de histograma, para que ya sea más rápido. Y bueno, entonces aquí hay que cambiarle el título nada más, ¿no? Estamos en el de histograma. Entonces esto vamos a ponerle prueba
ANOVA. Ahí está. Y en los paquetes, les había pedido que instalaran ahí 3 paquetes. Creo que no van a ser necesarios los 3, pero los importantes son el de PLIR, que como ven aquí en la descripción, pues es un paquete para manejar datos, para manipular datos. Entonces vamos a utilizar este. Cárguenlo de una vez, pónganle ahí la palomita. Y el otro para graficar es este de Gplots. Aquí en la descripción, pues ven que es justo para eso, ¿no? Son herramientas para graficar datos, que también vamos a utilizar ahorita. Y esos son los únicos paquetes que necesitamos, creo. Si no, ya veremos cuáles más. Y de una vez acá en el script, pues pónganlos, cárguenlos. Bórrenle el apóstrofe para que ya no lo identifique como parte de los metadatos. Dejen el hashtag para ponerle un comentario y siempre pónganle que esto carga los paquetes necesarios. ¿Okay? Si quieren pueden añadirle ahí en el comentario que uno es para manipular datos y el otro es para graficar, ¿no? Eso es claro también de los nombres más o menos, ¿no? Bueno, para el primero no tanto, pero el de Gplot, pues sí. Entonces váyanse aquí a la pestaña de la historia y mándenlos a la fuente, donde cargamos los 2 paquetes. Acuérdense que como instrucción en la consola es simplemente el library y el nombre del paquete, ¿no? Entonces ahí está el de los datos, de manipulación de datos, y el otro que es para graficar, ¿ok? Entonces hasta ahí estamos. Y ahora sí, vámonos a el artículo que tienen ahí en Ubiqua. Por cierto, yo ya no lo tengo, pero ahorita lo bajo rápido. Y bueno, entonces vamos a cambiar acá de pantalla otra vez. Ok, bueno, entonces si ya lo tienen ahí listo, vamos a utilizar este. Ahí deberían de estar viendo. Es un artículo del 2011 de unos investigadores brasileños. Bueno, o más bien la revista la publica la Sociedad de Genética Brasileña. Sí, es esta revista de Genetics and Molecular Biology. Los investigadores pues no son brasileños, ¿no? Y lo que hacen es lo que podemos ver aquí del título es de asociar este polimorfismo de este gen, el GNB3 C825T, o sea, un cambio en este gen. Ya después van a ver lo que es un polimorfismo, si es que no lo han visto. Asociarlo con el balance de electrolitos en el plasma sanguíneo y la susceptibilidad a la hipertensión. ¿Okay? Entonces lo que hacen es estudiar varios factores de gente que tiene este polimorfismo, o sea, aquí trabajan con pacientes, con seres humanos. Pueden leer el abstract y para que tengan una idea de lo que hicieron, no era necesario que leyeran todo el artículo, pues, si lo leyeron todo mejor. Pero leyendo el abstract, pues ya tienen una idea de lo que tratan. De aquí nos vamos a la tabla 2, creo que es. Bueno, entonces lo que hicieron fue medir estos genotipos de este gen para distintos pacientes y distintos factores. Ah, que está en la tabla. Es esta de aquí. Acá está. Ok. Si es la tabla 2, entonces aquí nos dice que son datos antropométricos y demográficos
de pacientes con hipersensibilidad, hipertensión, perdón, con hipertensión, de acuerdo con el polimorfismo de este gen, del GNB3, ¿ok? Y acá tenemos todos los factores que tomaron en cuenta, ¿no? Todos los parámetros, como la edad, el género, la masa, el índice de masa corporal, que es este BMI, el Body Mass Index, esto no sé qué sea, y así varias cosas. Por ejemplo, acá tenemos el sodio en el suero, potasio y varias cosas ahí, ¿no? De todos estos factores, ahorita vamos a utilizar nada más el sodio. Está medido en milimols por litro, ¿okay? Es una densidad, de hecho, una densidad del sodio en el suero sanguíneo, milimol por litro. Y esto lo hicieron para distintos genotipos de este gen, ¿no? O sea, acá tenemos el CC, el CT y el TT. Entonces, como estaban trabajando con pacientes, la muestra no es homogénea, o sea, no tiene el mismo tamaño de muestra para todos los factores, porque pues depende de la disponibilidad de los pacientes, ¿no? Estos trabajos luego son muy difíciles de obtener los datos. Entonces, por ejemplo, acá, esta N pues, nos da el tamaño de la muestra. Entonces, para el CC tuvieron 179 pacientes, para el CT 220 y para el TT 50. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a usar son estos datos, tomando como factores los genotipos, estos tres, CC, CT y TT, y fijarnos nada más en el suero, en la densidad del sodio, ¿no? En el suero. ¿Okay? Porque vamos a hacer nada más una nova de una vía. Si consideramos más de estos, entonces sería una nova multifactorial, pero ahorita vamos a hacer una nova sencilla, como las que, bueno, supongo que la vieron en estadística el trimestre pasado, ¿no? Entonces, estos son nuestros factores y esto es los datos. Ahora aquí tenemos nada más los promedios, si se fijan. Acá abajo dice los valores están en promedio más o menos la desviación estándar, esto de STD, es Standard Deviation, entonces este es como el promedio más menos el error, ¿no? El promedio más menos la desviación estándar. No tenemos los datos crudos, los datos tal cual los tomaron, lo cual pues es algo usual en este tipo de artículos. Por lo general no presentan todos los datos. A veces los ponen en los materiales complementarios en línea, a veces no. Si quisieran obtener los datos, a veces hay que escribirle a los autores para ver si te los pueden proporcionar. Bueno, aquí no tenemos nada de los promedios, entonces lo que vamos a hacer es simular los datos experimentales. ¿Ok? Vamos a utilizar una simulación. O sea, vamos a crear datos que van a simular los datos experimentales de manera que nos den estos promedios para el sodio con estas desviaciones estándar. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, como no puedo tener las dos, estar compartiendo las dos ventanas, pues voy a quitar esta. Ustedes ténganlo ahí a mano, el artículo, para ir checando los valores. ¿Ok? Entonces, vámonos de regreso a RStudio. Al proyecto que teníamos. Y ahorita les digo cómo vamos a simular esos datos, ¿ok? No, déjenme volver a acomodar todo porque cada vez que cambie de pantalla se mueve todo en esta cosa. Bueno, parece que ahí está. Bien, entonces acá en la consola ya tenemos cargados los paquetes. Lo que vamos a hacer es tomar la distribución normal y pedirle a R que nos dé números aleatorios que tengan este promedio y esa desviación estándar que necesitamos, ¿ok?
Entonces, eso lo hacemos con una función que ya está aquí, que se llama rnorm. Aquí la pueden ver en el autocompletado, es una de las funciones del paquete de estadística básico. rnorm o rnorm. Y fíjense cuál es la sintaxis. Lo primero que le ponemos es el tamaño de la muestra. Luego, por defecto, pues trae un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, esto es lo que vamos a cambiar. Vamos a pedirle aquí que nos dé el promedio que está en el artículo con su respectiva desviación estándar. ¿Ok? Entonces, pues simplemente le ponemos ahí rnorm. Y para el CC, entonces, y el sodio, el promedio es de 130, perdón, el tamaño de la muestra es de 179, ¿no? Entonces todo eso váyanlo checando ahí en el artículo. El tamaño de la muestra es 179 pacientes. Y luego, ahora sí, el promedio son 135. Es la segunda entrada. Y la tercera entrada es la desviación estándar, que es de 7.8. Y esto, pues de una vez vamos a guardarlo en una variable que justo pues le vamos a llamar CC. Este es para el fenotipo CC, sí. Entonces vamos a ponerle CC, la flechita, y le damos Enter, ¿ok? Y ahí está, entonces. Y luego hacemos lo mismo para los otros dos. Ok, entonces déjenme regresar a donde estaban los valores porque ya se me ponen. El siguiente era de 220, ¿no? Ah, bueno. Y pueden checar acá en el environment, pues que ya tengan ahí su variable CC. Tiene estos 179 datos. Y aquí todos vamos a tener datos distintos porque esto está creando números aleatorios. ¿Ok? Entonces, sus números pues no van a coincidir con los que yo tengo y no van a coincidir entre ustedes tampoco, ¿no? Cada quien pues va a tener acá números distintos, pero pues eso los vamos a utilizar para simular los datos experimentales como si cada quien hubiera hecho este experimento y tuviera sus propios datos, ¿no? Si le ponen acá en la consola CC, pues ahí están todos los datos, todos los números aleatorios que generó R, suponiendo que vienen de una distribución normal, que es uno de los requisitos para la NOVA, que vamos a ver ahorita al final. ¿Cómo validamos la NOVA? Pues uno de los más importantes es que las muestras tienen que venir de una población normal, ¿no? Entonces aquí, pues de entrada, ya las estamos tomando de estos números aleatorios generados de una distribución normal. ¿Ok? Bueno, pues aquí pues todos vamos a tener distintos. Vámonos al otro, que era el CT. De una vez lo ponemos con la variable que tiene que ser. Y este tiene una población de 220, promedio de 137 y desviación estándar de 6.6. ¿Sí, no? Ok. Ahí está. Pues acá ya tenemos el CT. Y por cierto, bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a checar cuál es el promedio y la desviación estándar de estos datos. No va a coincidir exactamente con lo que le estamos pidiendo, porque pues son números aleatorios, pero deben de estar cerca, ¿no? Entonces es una forma de checar lo que tenemos ahí en el artículo. Como no tenemos los datos reales, pues lo simulamos. Y no vamos a tener exactamente el promedio y la desviación estándar que están reportando, pero sí vamos a tener algo muy cercano, ¿no? Bueno, vámonos para el TT.
Este tenía una población de 50, desviación estándar de promedio de 142 y desviación estándar de 7.2. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros 3 genotipos y acá tenemos nuestros datos experimentales, ¿ok? Son en cada uno de los genotipos. Vamos a juntarlos todos en una sola variable. Todos estos corresponden al sodio. Acuérdense que lo estamos tomando para el valor del sodio en milimol por litro. Entonces, a esta variable, pues vamos a llamarle sodio, ¿no? Vamos a ponerle Na. Y juntamos todos nuestros 3 factores, CC, CT y TT, dentro de esta variable que es el sodio. Entonces aquí simplemente creamos un vector de R con C, acuérdense, y paréntesis. Y dentro pues ponemos estas entradas, las variables que acabamos de crear. CC, CT, TT. Entonces ya tenemos acá, todos juntos, tenemos 449 datos, donde ya juntamos todos los factores, ¿ok? Bueno, lo que sigue es etiquetarlos cada uno, ¿no? Aquí ya los tenemos todos juntos, pero lo que quiero hacer, o sea, la finalidad es hacer una tabla de datos. Lo que quiero es que estos que tenemos todos juntos aquí en el sodio me diga, bueno, los primeros 179 pues son de CC, luego los siguientes 220 son de CT y los últimos 50 son de TT, que me los etiquete por los niveles, por los factores, ¿no? Así es como vamos a hacer la nova. Y bueno, antes de todo eso, conviene ir poniendo de una vez acá en el script lo que estamos haciendo. Cuando son proyectos así un poco más largos, pues no dejen mucho tiempo sin pasarlo acá, si ya vieron que funciona, para minimizar la posibilidad de error, ¿no? Porque si lo dejamos todo hasta el final, al pasarlo aquí al script, pues tenemos más probabilidad de meter ahí errores. Pues mejor vamos haciéndolo conforme vamos avanzando. Entonces lo que hicimos hasta ahorita fue crear los datos aleatorios que simulan los datos experimentales, ¿no? Vamos a ponerle pues sí, vamos a poner así, crea datos aleatorios normales, viene una solución normal, de acuerdo, te lo voy a poner en 2 líneas para que sea mejor, a los valores experimentales. Bueno, ahí está. Entonces, si nos vamos a la historia, son acá donde definimos nuestras variables CC, CT y TT. Luego lo que hicimos pues, fue juntarlos en vector, juntarlos todos en un vector, una sola variable. Entonces vamos a ponerle crea una variable con todos los datos del sodio. Sodio. Y fue ¿no? Donde asociamos todos aquí al sodio. Y hasta ahí vamos. Bueno. A lo que les decía, lo que sigue entonces es crear las etiquetas. Aquí entonces vamos a ponerle de una vez toda la instrucción y se las voy explicando así paso por paso, ¿no? Entonces, estos factores, los que tenemos, estos 3 factores, es ST y TT, a final de cuentas son los genotipos del gen GNB3, ¿no? Entonces vamos a ponerle esta variable genotipos. Y aquí queremos que los identifique como factores, entonces vamos a utilizar esta instrucción que se llama as.factors. As factor, pero no as factors, es esta de aquí.
de los paquetes básicos de R. Y es simplemente para decirle eso, ¿no? Que nos los ordene como por niveles, digamos. Es otra forma de llamarle los niveles o los factores, lo que vamos a poner, los datos que pongamos acá adentro. Entonces, la instrucción pues, es sencilla de entenderla en inglés, pues es simplemente as factor, ¿no? O sea, que lo ponga como factor, lo que tengamos ahí adentro. Le damos ahí. Y acá adentro lo que vamos a poner son las etiquetas, o sea, el texto que diga CC, el texto que diga CT y el texto que diga TT, ¿ok? No lo confundan con estos de aquí. Esto de aquí es nuestra variable donde están los valores numéricos, los valores experimentales. Ahora necesitamos ponerle un texto a cada uno de esos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el primero necesitamos 179 etiquetas que digan CC. Y no nos vamos a poner a escribir CC 179 veces. Entonces vamos a utilizar una función que es para repetir lo que pongamos ahí adentro. Y todo eso debe estar dentro de un vector. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado ahí cuando escriban, porque si no están en orden los paréntesis, pues les va a marcar ahí error. Entonces, lo primero que tenemos es esta función de asFactor. Luego adentro le ponemos un vector de R con la C. Y dentro de la C vamos a ponerle que nos repita el número de veces que necesitamos cada etiqueta de texto. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar una función que se llama rep. Muy sencillo. Esta de rep. Y lo que hace pues es justo eso, ¿no? Repetir o replicar pues, todo lo que le pongamos acá dentro. El número de veces que le indiquemos. Entonces, la primera es para el CC, pónganlo entre comillas, porque esto va a ser texto. Esa es la entrada que queremos repetir 179 veces. Entonces, después de la comilla, le ponemos coma y 179. ¿Okay? Nos salimos de este paréntesis, el de la rep, pero estamos dentro del paréntesis de C, del vector. Y acá le ponemos la segunda entrada. Entonces, ponle coma y otro rep. Ahora para el CT. CT, coma, y este va repetido 220 veces. Nos salimos de ese rep, pero seguimos estando dentro de la C. Coma, y ponemos el último, que es rep, ahora TT. Y este va 50 veces. ¿Ok? Pues ya le damos Enter. Y si todo está bien, acá en el environment les va a aparecer la variable genotipos que les dice que es una variable de factores que tiene 3 niveles. ¿Ok? Y aquí pues vemos, vemos los niveles, ¿no? Estos son los 3 niveles CC, CT y TT, justo como lo queríamos. Y cada uno está repetido pues el número de veces que le pedimos. ¿Sí? Bueno, entonces con esto ya podemos crear nuestra tabla de datos. Vamos a llamarle esta variable, pues datos simplemente, ¿no? Y la función en R, pues también tiene un nombre muy sencillo de identificar, se llama data.frame. Y hace justo lo que su nombre indica. Esta de data.frame nos crea una tabla de datos, ¿no? O sea, lo que queremos es que tengamos ahí 2 columnas. A final de cuentas, como si lo tuviéramos en Excel. Vamos a poner primero las etiquetas, o sea, los factores, que lo tenemos aquí en genotipos, coma, y luego los datos numéricos, los datos experimentales, que lo tenemos en la variable de sodio, Na, ¿ok? Pues le dan Enter, y acá en el environment, acá ven que aparece una nueva variable que ahora está separada de las otras, que son values, que son estas variables que tienen valores. Esta es una variable de datos, ¿no? Por eso lo pone acá
En data son 449 datos de dos variables que son simplemente las etiquetas y los valores numéricos. Y lo pueden ver aquí, aunque no nos va a poner ahí todo, pero más para que lo vean. Si escriben datos en la consola y le dan Enter, pues pueden ver ahí cómo tienen su tabla de datos, ¿no? Justo como lo necesitamos. Es como si tuvieran ahí dos columnas, por ejemplo, si lo estuvieran haciendo en Excel. Tenemos la columna de genotipos, que es la etiqueta de texto, y la columna de sodio, que son los valores experimentales, entre comillas, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las entradas de CC, y luego las de CT y luego las de TT, ¿ok? Bueno. Vamos mandando a la fuente esto de una vez también. Entonces estábamos acá en el sodio y luego creamos los factores, ¿no? Pues vamos a ponerle crea un vector con los factores, o sea, las etiquetas. Y esto fue este de genotipos. Ok. Y luego pues simplemente creamos la tabla de datos, ¿no? Vamos a ponerle agrupa los datos en una tabla. Y ya. Aquí no es necesario que le escriban datos, sino cuando lo compilen, pues va a poner todos los datos ahí en el archivo compilado y eso no es necesario, ¿no? A menos que los quisieran mostrar todos estos, ¿no? Pero eso no es necesario ahorita. Entonces, hasta aquí lo dejamos en la fuente, nos vamos a la consola de regreso. Y ahora vamos a checar los valores de nuestros datos. Aquí podríamos utilizar el paquete que usamos la clase pasada de FBasics, pero realmente no necesitamos toda la información que nos da FBasics, ¿no? Acuérdense que nos da los cuantiles y la varianza y demás. Solo queremos que nos dé el tamaño de la muestra, el promedio y la desviación estándar, ¿no? Nada más para compararlo con los valores que están en el artículo y ver que no estemos tan alejados de la realidad. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a poner, bueno, primero vamos a definir una variable que le vamos a poner resumen. Y aquí vamos a utilizar una función de R que se llama group by. ¿Okay? Group-by. Simplemente para que nos agrupe los datos de acuerdo a los factores, ¿ok? Porque si le pedimos que nos dé el promedio, pues nos va a dar el promedio de los 400 y pico de datos, ¿no? Lo que quiero es que me dé el promedio agrupado por cada factor, el promedio de CC, el promedio de CT y el promedio de TT, ¿ok? Por eso es que vamos a utilizar esta función de group by. Acá le ponemos la primera entrada, es de dónde va a jalar los datos, que es justo, pues, nuestra tabla de datos, ¿no? Que le llamamos datos. Y la segunda entrada es los factores por los que los va a agrupar. Y queremos que los agrupe, pues, de acuerdo a los genotipos. Entonces, póngale coma genotipos, ¿no? La variable de genotipos que teníamos ahí. Entonces ya está. Aquí lo único que hicimos entonces fue hacer eso, agruparlos por genotipos en esta variable de resumen. Y aquí vamos a utilizar una función de estadística. Ah, no, esta es una función, creo que del paquete este de Plir. Bueno, ahorita vemos. Que se llama summary. No, se llama summarize, justo este que está aquí. Que me está mostrando aquí en el autocompletar. Esta es una función que viene del paquete que cargamos para manipular datos.
Entonces lo que le vamos a poner es que nos dé un resumen de la variable que le llamamos resumen, ¿no? O sea, aquí suena medio redundante, pero summarize, todos los datos los agrupamos aquí en resumen y luego le ponemos qué es lo que qué es lo que queremos que nos devuelva, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner el tamaño de la muestra, el promedio y la desviación estándar. Entonces le ponemos muestra igual, para que nos dé el tamaño de la muestra, simplemente le ponemos n y dejamos el paréntesis así sin nada dentro. ¿Okay? Esta función de n pues, nos da el tamaño de lo que tengamos acá dentro. Entonces esto se lo va a aplicar a nuestra variable de resumen. Por eso lo dejamos así vacío. Luego le damos coma y vamos a ponerle el promedio. Igual, la función para sacar promedio es simplemente min, en inglés, esta. Lo dejamos así vacío también. Y vamos a ponerle la desviación estándar. Vamos a ponerle como error aquí. Igual. Y la función de R para sacar la desviación estándar solita es simplemente SD de Standard Deviation. Entonces le ponemos SD y dejamos el paréntesis abierto. Ya. Ah, no, perdón, aquí sí le tenemos que poner. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver. Para el tamaño de la muestra. Sí, este no lo necesita, pero aquí al promedio, sí vamos a ponerle que se lo calcule a la variable numérica, porque si no nos va a mandar error. La variable numérica está en Na, en el sodio, ¿no? Entonces pónganle promedio, adentro de min pónganle Na, y adentro del SD también pónganle Na. Y ya acá este nos lo va a agrupar por los genotipos, porque ya están aquí agrupados en resumen. Bueno, denle Enter. Y ok, si lo hizo bien, ahí está la tablita. Esto es simplemente para checar, ¿no? Para revisar. Aquí pueden revisar que tenemos el mismo tamaño de la muestra que viene en el artículo. Los promedios y las desviaciones estándares pues no van a coincidir exactamente porque pues utilizamos variables aleatorias, pero debemos de estar muy cercanos, ¿no? A lo que viene en el artículo. Cada quien va a tener aquí valores distintos. Nada más revísenlo con lo que está en el artículo y vean que es aproximadamente igual, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Si es que todo está bien hasta aquí. ¿Okay? Bueno. Entonces vamos a poner eso de una vez. Acá en la fuente ya teníamos los datos agrupados en una tabla. Y luego esto de aquí es nada más para revisar los datos, ¿no? Entonces vamos a ponerle revisa los datos agrupados. Y aquí es donde pusimos esto de resumen. Y el summarize. Ok. Y ya, entonces ahora sí. Bueno, no, antes de calcular la nova tal cual, primero vamos a hacer unas gráficas. Siempre es bueno tener una ayuda visual para tener una idea de cómo están los factores, ¿no? Y ya después lo confirmamos con la prueba estadística, que es la nova, ¿no? Pero con las gráficas, pues siempre es tenemos una previsualización, ¿no? De lo que esperaríamos. Entonces vamos a hacer una gráfica de cajas y una gráfica de promedios. Tenemos 3 factores, entonces aquí en realidad necesitamos 3 gráficas de cajas y queremos ponerlas todas juntas, ¿no? Para que las podamos comparar. Entonces vamos a utilizar de boxplot. Como no hemos cargado el paquete de FBXis, pues vamos a utilizar el que viene aquí por defecto en el paquete de gráficas.
Y aquí para pedirle que nos grafique las tres en conjunto, vamos a ponerle primero la variable numérica, que es el sodio, y luego le ponemos este simbolito de la tilde de la ñ, este que está ahí, y luego la variable de genotipos, ¿ok? Entonces, este simbolito, si tienen su teclado en la distribución latinoamericana estándar, está al lado del signo de más y lo sacan con Alt y la tecla, ¿no? Si no lo tienen en esa distribución, pues tienen que buscarla ahí donde está. O también pueden copiarlo y pegarlo. Se los voy a poner aquí en el chat. Yo le digo tilde, no sé si esté correcto el nombre, pero pues es lo que va arriba de la ñ, ¿no? Bueno, esto lo utilizamos, esta instrucción de la tilde es para decirle que nos haga una gráfica de cajas del sodio, pero agrupado por genotipos. O sea, eso es lo que nos dice la tilde aquí en este caso, ¿no? Sí, acuérdense que en el sodio tenemos todos los datos y lo que quiero es que los separe por genotipos. Entonces, para eso es la tilde, para que lo grafique así, separado por genotipos. Y lo demás, pues ya nos es indicarle de dónde toman los datos. O sea, aquí nada le estamos diciendo que lo grafique así, ¿no? Del sodio por genotipos, pero hay que decirle dónde están todos los datos. Y los datos están, bueno, aquí hay que ponerle primero data igual, pues aquí en inglés nos dice esto de dónde vamos a jalar los datos, ¿no? Data igual a, y esto pues lo tenemos en nuestra variable de datos, a la que le llamamos datos, ¿no? De aquí vamos a jalar los datos, y de una vez vamos a ponerle las etiquetas y todo, ¿no? Entonces pónganle en XLab, pues van a estar los genotipos, entonces le ponemos entre paréntesis genotipos, y en GLab tenemos justo el sodio, ¿no? Bueno, en realidad son los promedios de sodio, pero vamos a ponerle nada más Na, ¿sí? Del sodio. Bueno, sí, aquí también conviene quitarle el marco para que se vea mejor. Pues vamos a quitarle el marco. Cuando nos hace la gráfica le pone un marco. Vamos a decirle que no lo ponga para que se vea mejor. Aquí simplemente, este es un atributo de la función de boxplot. Pónganle frame.plot. Y esta es una variable lógica. O sea, por defecto está en true. Siempre le pone marco cuando graficamos. Vamos a cambiarlo a false. Entonces le ponemos igual. False con mayúsculas, acuérdense, ¿no? Esto de frame plot es un atributo de la función de boxplot. Entonces le estamos diciendo que no nos haga el marco simplemente. ¿Okay? Bueno. Y pues, bueno, aquí vamos a ponerle colorcitos también. Entonces acá vamos a ponerle col, acuérdense, igual a. Y aquí le vamos a poner un vectorcito con 3 colores porque tenemos 3 gráficas de caja. Y aquí se los voy a poner en formato hexadecimal. Ahorita les explico qué significa eso. Nada más para que vean otra forma de meter colores, ¿no? Ya habíamos visto la clase pasada que podemos poner el nombre del color de la lista que tenemos aquí en R. Esta es otra forma que también es útil. Entonces le voy a escribir estos 3. Se los pongo ahí en el chat por si quieren hacer ponerlos así igual. Esto que escribí acá adentro son nombres de colores, pero están en formato hexadecimal. O sea, esto con hashtag y letras y números. Son los códigos de colores en formato hexadecimal. Ahorita
nos vamos a eso. Entonces, simplemente pónganlos así para ver cómo quedan, ¿no? Y pues ya, denle enter. Y aquí, pues en el mío se ve feísimo por el zoom que tengo, pero ahí está, ahí se ve mejorcito, ¿no? Entonces les debe de quedar algo así, ¿no? Ah, bueno, no le puse el título, pero también le podemos poner el título, pero bueno, estas son gráficas de cajas, entonces es un poco redundante. Ok, entonces no les va a quedar exactamente igual, acuérdense, porque tenemos distintos números, pero les debe quedar algo parecido, ¿no? ¿Qué podemos concluir de estas gráficas? O sea, así nada más para analizarlo rápido. Pues según aquí esto, no esperaríamos diferencias entre el CC y el CT, ¿no? Estos como que están... pues no hay mucha diferencia entre estos dos, entonces no parece que hubiera diferencia. O sea, están acá muy juntos sus promedios. Y tal vez entre CC y TT sí hay diferencias, y entre CT y TT sí hay diferencia, ¿no? Ok. Bueno, acuérdense que la NOVA tiene como hipótesis nula que no hay diferencias entre los factores, ¿no? Entonces estamos partiendo de ahí, que estos distintos genotipos no afectan el valor de la densidad de sodio en el suero, ¿no? Esa es la idea. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna es que estos factores, estos distintos genotipos, sí afectan el promedio del sodio en el suero, ¿no? Es la idea. Entonces, para comprobarlo, pues vamos a utilizar la NOVA, la prueba estadística, pero desde aquí gráficamente, pues podríamos ver que no esperaríamos diferencias entre el CC y el CT, pero tal vez sí entre el CC y el TT y entre el CT y el TT, ¿no? Bueno, para eso vamos a hacer la NOVA, pero pues tenemos esta primera ayuda visual de las gráficas de caja. Entonces eso ya está. Y vamos a hacer también una gráfica de promedios. Doctor, ¿Sí? ¿cómo puso el color? ¿O le escribo todas esas letras? Sí, escríbenla todas esas y, y ahorita les digo esto de dónde viene. Así como se las puse en el chat, son estos tres así con comillas. Lo que está dentro de las comillas son los valores hexadecimales de los colores. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces déjenme cambiar de pantalla rápido. A ver si aquí se ve bien. Les paso esta página. Aquí tienen una paleta de colores en formato hexadecimal. El formato hexadecimal es simplemente otra forma de decirle a la computadora cómo interpretar los colores, ¿no? Cómo crearlos. Entonces, por ejemplo, aquí de esta paleta que tienen aquí, por ejemplo, escojan un color. Voy a poner Y aquí les dice cuál es bueno, para los distintos colores que tenemos aquí, cuál es su código hexadecimal, ¿ok? Estos hashtags y letras y números que se llama formato hexadecimal, ¿no? No nos vamos a meter ahorita mucho de qué tiene que ver esto con la computadora, pero es una forma de representar colores. Otra forma también común es el formato RGB, que de hecho, esto es indicándole qué cantidad de rojo y qué cantidad de verde y qué cantidad de azul tienen para formar este color. O sea, utilizando estos tres colores básicos, red, green y blue. Por eso tienen aquí estos tres números. Crea los colores. ¿Okay?
En el formato RGB, pues es como están las pantallas, los monitores, como lo están viendo ahorita, e incluso nuestros ojos, ¿no? Las células de los conos que tenemos eh, en la retina, no me acuerdo exactamente ahorita dónde están, pero donde se recibe la luz, tenemos ahí los conos que son los que son sensibles a estos distintos colores, ¿no? RGB. Los píxeles de las pantallas, pues son como una copia de los conos que tenemos en el ojo, ¿no? Son sensibles a estos distintos colores y así es como percibimos el color mezclando estos de RGB, ¿no? Entonces, este también es muy común, este de RGB. Otro formato común es este, el hexadecimal, ¿no? Obviamente, pues no tienen que aprenderse esto. Es otra forma de meter colores ahí en R, ¿no? Si no quieren utilizar los que están ahí o los nombres, pues se van aquí a esta página de paletas de colores. Pueden buscar otras, hay muchas. Escogen el color que quieran y por ejemplo, si nos vamos a este amarillito y nos da varios tonos, ¿no? Las tonalidades, cada uno tiene su formato hexadecimal, ¿no? Ok. Obviamente, pues hay muchísimos. Y de aquí también, pues los pueden traducir. Por ejemplo, esto que está aquí es el formato hexadecimal y lo que está abajo con 3 números es el formato RGB. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que hice ahí. Escogí 3 colorcitos y los puse en formato hexadecimal, nada más para que dieran otra forma de introducir colores ahí en R. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vámonos de regreso a RStudio. Pues andábamos acá. Listo. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestras gráficas de caja. Los colores los pusimos ahí en el formato hexadecimal. Pueden escoger también de los que tenemos aquí en R con los nombres, ¿no? Y vamos a poner ahora una gráfica de promedios. Entonces, esta sencilla también es simplemente con plot means. Acá está. Esta viene del paquete de gplots que cargamos. Igual le ponemos el sodio agrupado por genotipos con la tilde esa. Y vamos a ponerle las etiquetas del eje X y Y, pues son las mismas que teníamos. O sea, en X pues tenemos genotipos. Y en Y el sodio. Y bueno, vamos a ponerle título. Y le ponemos gráfica de promedios con intervalo de confianza. Este es IC del 95%. O sea, por defecto siempre trabajamos con un alfa de 0.05, como vieron en la estadística, que es la estándar. Se le puede cambiar, pero ahorita no es necesario. Vamos a utilizar esa misma alfa estándar de 0.05, que corresponde a un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces, por eso le estamos poniendo aquí un intervalo de confianza del 95%. Bueno, le damos Enter. Aquí me salen muchos mensajes de error porque como lo tengo en Zoom, se queja el estudio de que no lo alcanza a graficar. A ustedes pues debería de salirles bien.
Vamos a ver si poniéndolo acá. Me lo dejo muy chiquito, pero y muy feo, pero entonces déjenme quitarle el zoom, más para que se vea mejor. Y ahorita me regreso. Bueno, ahí está un poco mejor. Ok, entonces les debió aparecer algo similar a esto, ¿no? Tenemos los promedios, que son los circulitos estos, y el intervalo de confianza, que es las líneas azules que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, igual que con las gráficas de caja, pues esto es una ayuda visual para ver dónde esperaríamos tener diferencias o no. Entonces, bueno, a cada quien le va a salir un poco distinto, pero por ejemplo, en este que tengo aquí, si se fijan, el intervalo de confianza del CC se traslapa un poquito con el de CT, ¿no? O sea, si nada más aquí viéndolo a ojo, estos dos intervalos de confianza se traslapan, entonces en principio no esperaríamos que hubiera diferencias entre el CC y el CT. Ahora para el TT, pues aquí sí ya no tenemos traslape visible con los otros dos, entonces lo que esperaríamos es que haya diferencias entre CC y TT y CT y TT, ¿ok? Bueno, entonces esto nos da una, pues una ayuda visual para tener una idea de cómo van las cosas y ahora pues hay que hacer la prueba estadística para confirmarlo, que en este caso pues es la ANOVA. Pues ahora sí ya está todo listo para hacer la ANOVA, eso es sencillo. Bueno, antes vamos a ponerlo todo acá en la fuente de una vez también. Entonces déjenme regresar a cómo estaba. Y aquí pues se va a seguir quejando de que no lo alcanza a graficar, pero bueno. Ok, entonces lo último que pusimos acá en la fuente es el resumen de los datos agrupados. Pues nos faltan varias cosas, ¿no? Después lo que hicimos es crear las gráficas de caja. Entonces vamos a ponerle crear gráficas de caja de los promedios de sodio, ¿no? Con lo siguiente. Y el otro, pues nada más es una gráfica de promedios, ¿no? Crea una gráfica de promedios del sodio. Ok, y acá está, esta fue la que puse. Y hasta ahí vamos, ¿no? Bueno. Pues ahora sí vamos a calcular la ANOVA tal cual. Eso es muy sencillo. Vamos a guardar, porque la ANOVA nos calcula varias cosas, nos da la tabla de ANOVA y nos da los residuos y nos da ahí varias cosas. Entonces todo vamos a guardarlo en una variable que vamos a llamarle modelo, ¿no? Al final de cuentas, esta ANOVA de una vía, pues es un modelo de regresión lineal. Lo que estamos haciendo es ajustando ahí un modelo de regresión lineal a los datos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces vamos a ponerle simplemente modelo. Y la función para calcular la ANOVA es sencilla, simplemente AOV, AOV, de Analysis of Variance, en inglés, un análisis de varianza, que es la ANOVA, ¿no?
Le ponemos los paréntesis. Aquí hay que darle una fórmula, es lo primero. O sea, no es una fórmula matemática, sino es cómo queremos que nos calcule, que tome los datos. Entonces, igual que para las gráficas, aquí vamos a ponerle que nos ponga el sodio agrupado con la tilde esta por genotipos y decirle de dónde va a tomar los datos. Igual, entonces le ponemos data igual a datos, que es donde está nuestra tabla de datos. Y ya, esto es lo que necesitamos. Ahí está. Y obviamente aquí no nos muestra nada, hay que pedirle que nos muestre qué es lo que queremos, ¿no? Si se fijan acá en el environment, tenemos este de modelo, es una lista con 13 cosas, ¿no? Por ejemplo, si escriben modelo y le ponen el signo de pesos, aquí pueden ver todo lo que tienen que nos calculó la NOVA, ¿no? Coeficientes, residuos, efectos, valores ajustados y todas esas cosas, ¿ok? Ahorita lo que queremos es nada más que nos den resumen, o sea, lo que conocemos como la tabla de ANOVA. Si en estadística lo hicieron a mano alguna vez, pues ya sabrán que es bastante latoso, porque hay que estar sacando promedios, desviaciones estándar, luego la suma de cuadrados de los promedios, la suma de cuadrados del error, y todo eso, construir la tabla ANOVA, ver el valor del estadístico con los grados de libertad, buscarlo en la tabla F, ver si es mayor o igual, y si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Todo eso entonces ya lo tenemos aquí. Simplemente vamos a escribir summary para que nos dé un resumen. Y dentro pues le ponemos nuestra variable de modelo. Y ahí está. La tabla NOVA, rápido y fácil, ¿no? Pues tenemos la primera columna son los grados de libertad, luego tenemos la suma de cuadrados, el promedio de la suma de cuadrados, el valor de F, de la distribución F, y acá esto que es la probabilidad de que esto sea mayor al valor este de F según los grados de libertad, o sea, lo que haríamos comparando con la tabla, aquí nos los da ya, ¿no? Esto, pues cada quien va a tener un número distinto, pero por ejemplo este que están viendo aquí, pues es 9.53 por 10 a la menos 8, prácticamente 0, ¿no? Y acá, acá abajo les da unos códigos de qué tan significativos son los valores. Entonces, por ejemplo, si tiene 3 asteriscos, 3 de estas estrellitas, quiere decir que la probabilidad es 0 prácticamente, ¿no? Que es lo que me está dando a mí aquí, y algo parecido les debe dar a ustedes. Si les pone 2 estrellitas, entonces esto está en el orden de 0.001, todavía sigue siendo significativo. Con una estrellita es de 0.01, pues sigue siendo significativo, pero ya no tanto. Acuérdense que el valor estándar para un alfa de 0.05 o el intervalo de confianza del 95% es un valor de P de 0.05, ¿no? Si el valor de P es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Si es mayor, pues no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, si les pone un punto, pues es que están justo en el límite de 0.05, ¿no? Entonces aquí, pues, no podríamos concluir nada. Tendríamos que tomar más datos para ver si eso lo arregla. O sea, tendríamos que tener una muestra mayor, ¿no? Y ya, pues, valores mayores a estos, pues ya no ponen nada aquí, ¿no? Sí, eso quiere decir que ya no es significativo estadísticamente el resultado, ¿no? Ahí tendrían que aceptar la hipótesis nula. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos dio aquí, pues rechazamos la hipótesis nula y entonces podemos concluir que sí hay diferencias entre nuestros factores. ¿Ok? Y la NOVA pues ya no nos da más que esto, ¿no? O sea, la NOVA nada más nos dice si hay o no diferencias entre los factores de nuestro experimento, pero no nos dice dónde están las diferencias, ¿no? Que es algo también importante de saber. Entonces, para saber dónde están las diferencias, hay varias pruebas que se pueden hacer.
la prueba estándar, digamos, es la de Tukey, que espero que hayan visto también en estadística. Está la prueba de Fisher, que también es bastante común, y hay otras más, ¿no? Pero vamos a hacer ahorita una prueba de Tukey, entonces para ver, ya que sabemos que sí hay diferencias entre los factores, ahora hay que saber dónde están las diferencias, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer una prueba de Tukey. Y vamos a poner otra variable que se llama factores simplemente. Y aquí ya tenemos una función en R que hace justo eso. Se llama, si me acuerdo bien, pues debe ser Tukey justamente. Es en C. Tukey HSD es esta función del paquete de estadísticas. Y esta pues se la vamos a aplicar a nuestra variable de modelo. Simplemente es muy sencillo. Pues acá dentro le ponemos modelo. Y le damos Enter. Y luego pues simplemente le escribimos factores para que nos dé ahí la tablita. O le podemos poner print factores. Es igual. Y ahí está la tabla de la prueba de Tukey, ¿no? Entonces fíjense. Estamos usando el intervalo este de 95%, donde cambiamos aquí el nivel de confianza. Acá tenemos las diferencias. Como tenemos 3 factores, pues tenemos acá 3 diferencias. Y fíjense, la segunda y la tercera columna son el lado izquierdo y el lado derecho del intervalo de confianza, ¿no? El lado izquierdo es este de lower, por eso lo pone aquí como LWR, y el lado derecho es upper, o UPR, y la última columna es el valor de P. Entonces, de aquí podemos ver, bueno, en principio aquí lo que me quedó a mí es que sí hay diferencias entre los tres, ¿no? A diferencia de lo que esperaba con la gráfica de promedios. Porque para empezar, el valor de P para los tres es menor a 0.05, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, ¿no? O sea, aquí otra vez esta es una prueba de hipótesis, a final de cuentas. La hipótesis nula es que no hay diferencias. La hipótesis alterna es que sí hay diferencias. Como el valor de P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Y además lo podemos ver aquí en el intervalo de confianza que no contiene al cero, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les quedó aquí uno negativo en la parte izquierda. Eso quiere decir que el intervalo de confianza contiene al cero. Si el intervalo de confianza contiene al cero, entonces no hay diferencias entre los factores, ¿no? Porque como estamos aquí calculando justo la diferencia, por ejemplo, tenemos CT menos CC. Si eso es igual a cero, pues quiere decir que CT es igual a CC, ¿no? Entonces, si el intervalo de confianza contiene al cero, no hay diferencia entre los factores y acá les debería dar un factor de P mayor a 0.05 o cercano a 0.05, ¿no? Bueno, entonces cada quien aquí pues concluya según lo que les quedó. Según esta gráfica de promedios, pues yo esperaba diferencias, no esperaba diferencias entre estos dos primeros, aunque como ven, pues como casi no hay traslape entre los intervalos de confianza, entonces, pues es lo que me está diciendo aquí Tukey, ¿no? Podríamos hacer también una prueba de Fisher para confirmarlo, ¿no? Pero bueno. Ahorita entonces lo dejamos con esto y también podemos ponerlo como gráficas. Entonces vamos a poner plot y adentro le ponemos factores, que es a donde mandamos la prueba de Tukey, esta variable de factores. Y eso mismo que tenemos en la tabla, lo podemos ver acá en la gráfica, ¿no? Entonces, ninguno de los intervalos contiene al cero. Entonces, pues parece que no, que sí hay diferencias entre los tres según esto, ¿no? Bueno. O sea, el cero está aquí, todos están acá a la derecha. Entonces, si a alguno de ustedes les quedó el cero dentro del intervalo de confianza, que son estas rayas que tenemos acá a la izquierda y a la derecha, si les quedó esta línea punteada que es el cero acá dentro, quiere decir que no hay diferencia
entre los dos factores que corresponden aquí, ¿no? Bueno, a mí me quedó que ninguno de ellos contiene el 0, entonces, pues no hay diferencias, ¿no? Acá lo que nos dice acá, lo que está haciendo son las diferencias en el promedio de los niveles de genotipos, ¿no? Para empezar, mis datos experimentales me dicen que entonces hay diferencias entre los 3 genotipos. Bueno, esa sería la conclusión de todo esto. Vamos a mandarlo a la fuente, todo esto que estamos haciendo de una vez. Nos quedamos en la gráfica de promedios, lo que seguía a calcular la nova, ¿no? Justamente. Pues vamos a ponerle calcula y muestra la tabla nova. Y eso fue acá con esto de AOF, que lo mandamos al modelo, y summary del modelo, y luego pues checamos dónde están las diferencias, ¿no? Con la prueba de Tukey. Para las diferencias entre los factores. Hace una prueba de Tukey para las diferencias entre los factores. Aquí vamos a poner las dos, la tablita y la parte gráfica, ¿no? Con este de plot. Y listo. Bueno, con esto ya terminamos la prueba nova. Lo único que vamos a hacer rápido, todavía tenemos tiempo, es validar la prueba nova. Bueno, ver qué tanto se cumplen los requisitos. Entonces, lo voy a poner acá. Validación de la prueba nova. Y si se acuerdan, son 3, ¿no? El primero es que las muestras sean independientes. Con eso no debemos tener problemas porque utilizamos variables aleatorias, ¿no? Entonces, pues no deben de estar conectadas de ninguna forma. Pero digamos en un experimento real, pues las muestras deben de estar tomadas de manera aleatoria y deben de ser independientes. Entonces, las muestras entre los factores deben de ser independientes. El segundo requisito es la normalidad, que las muestras provengan de una población normal, lo cual en este caso también se debe de cumplir porque justo así los tomamos, ¿no? Las variables aleatorias que creamos las sacamos de la distribución normal. Y la tercera prueba es la homocedasticidad, que significa que las varianzas de la población deben de ser iguales, ¿no? No las varianzas de las muestras, ¿no? Sino las varianzas de la población deben ser iguales. Por lo general, pues no tenemos forma de medir las varianzas de las poblaciones, ¿no? En los experimentos tomamos una muestra, pero no tenemos los datos de toda la población, ¿no? Pero es un requisito de la NOVA que las varianzas sean iguales, las varianzas de la población, ¿no? Entonces, esas son las 3 pruebas que vamos a checar ahorita rápido, ¿no? Bueno, la primera entonces es que tengamos factores independientes o muestras independientes. Dependientes. Eso lo hacemos muy sencillo con una gráfica de dispersión de los residuos. Entonces, como todo lo tenemos dentro de nuestra variable de modelos, vamos a pedirle nada más que nos grafique con plot. Del modelo tomamos la parte de residuos con el signo este de pesos, acuérdense. Escogemos este de residuals y le damos enter. Y ya está. Y como sabemos que esto está bien, pues simplemente si no hay ningún patrón aquí, ¿no? O sea, pues es una gráfica
de dispersión y pues todo está ahí desordenado, ¿no? Yo no veo ningún patrón. O sea, si todos los datos estuvieran agrupados de cierta forma, que siguieran una curva, una línea o algo así, entonces eso indicaría que no hay independencia entre los factores, ¿no? Como aquí están todos al azar, pues concluimos que sí tenemos factores independientes, ¿no? Como debe de ser, porque pues tomamos variables aleatorias a final de cuentas. En un experimento real, pues no les van a salir así a lo mejor tan al azar, pero si no hay un patrón discernible, pues concluimos que sí tenemos factores independientes. Entonces ya está. Este lo mandamos a la fuente de una vez. La segunda prueba es la prueba de normalidad. Y aquí pues también nos tiene que dar algo bien, pues porque justo tomamos las variables de la distribución normal, ¿no? De entrada. Bueno, esto vamos a hacerlo de dos formas, con gráfica y con una prueba estadística. Vamos a hacer primero la parte gráfica. Es lo que se conoce como una gráfica QQ o QQ en inglés, QQ plot, que es una gráfica de cuantil. O sea, se grafican los cuantiles teóricos, los cuantiles esperados, suponiendo que vienen de una distribución normal, contra los cuantiles reales de los datos. Si coinciden los teóricos con los experimentales, entonces la gráfica pues, es una línea recta, ¿no? Estamos graficando cuantil contra cuantil. Y entonces eso significa que tenemos muestras que vienen de una distribución normal. Si no siguen una línea recta, pues entonces no se cumple la condición esta de normalidad. Bueno, entonces para hacerlo es simplemente con esta función que se llama QQ-norm, que es del paquete de estadísticas. Y también se lo aplicamos a los residuos, entonces le ponemos modelo, el símbolo de pesos y residuos, ¿no? Le damos Enter y ahí está nuestra gráfica de cuantil, ¿no? Pues como ven, pues aquí se ve claro que sigue una línea recta, ¿no? Sí, obviamente pues no va a ser así perfecta, incluso con nuestros datos aleatorios de la distribución normal, menos con datos experimentales reales, pero pues mientras más cerca esté de una recta, pues quiere decir que sí vienen de una distribución normal, ¿no? Si esto hace una curva y claramente no sigue una recta, entonces pues no podríamos concluir que viene de una distribución normal. Y podemos ponerle ahí dibujarle una raya, una recta, para que se vea mejor. Entonces allá abajo simplemente escriban QQ line. Igual se lo ponemos al modelo, a los residuos del modelo. Residuals. Y nada más vamos a cambiarle el color para que se vea mejorcito. Vamos a ponerle bueno, yo lo voy a poner rojo. Pónganle al que a ustedes les guste más. Y voy a cambiarle el ancho de la línea porque con el que viene por defecto, que es 1, pues a veces no se ve muy bien. Eso se hace con este parámetro que se llama LWD, que significa line width o ancho de línea en inglés. Entonces le voy a subir a 1.5. Eso nos hace más gruesa la línea, ¿no? Y ya. Y es nada más para que sea más bonito, ¿no? Entonces tenemos la línea esta de referencia, la línea recta. Mientras más apegados estén nuestros datos a esta línea recta, y en el centro es donde más nos tenemos que fijar, ¿no? Acá en los extremos, pues siempre vamos a tener ahí los datos que se salen de ahí, pero acá en el centro, mientras más estén cerca de la línea recta, pues quiere decir que nuestras muestras vienen de una distribución normal, ¿no?
como es el caso aquí. Bueno. Eso es la versión gráfica y también podemos hacer una prueba estadística de normalidad muy rápido, que es una prueba de Shapiro-Wilk, siempre digo Wilkins, pero creo que es nada más Wilk. Aquí tenemos esta función, que también es del paquete de estadísticas. Shapiro.test es una prueba de Shapiro para la normalidad. Entonces igual póngale nada más modelo con la opción de los residuales, de los residuos. Y le damos Enter y ahí está. Rapidísimo el resultado de la prueba estadística, ¿no? Aquí la hipótesis nula es que la distribución es normal, ¿no? Que las muestras vienen de una distribución normal. La hipótesis alterna es que no vienen de una distribución normal, entonces aquí lo que queremos es aceptar la hipótesis nula, ¿no? Y justamente el valor de P nos queda mucho mayor a 0.05, ¿no? Debió de quedarles, aunque no les da este número exacto, pero debe quedarles un valor mayor a 0.05, ¿ok? Entonces aquí no rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis nula y por lo tanto concluimos que nuestras muestras sí vienen de una población normal, ¿ok? Y ya está, entonces. Vamos a mandar estos dos a la fuente. La parte gráfica. Sí, ¿qué pasó? A mí me dio 0.2. 0.2. Ah, está bien, o sea, estás todavía arriba del 0.05, ¿no? Si te da Sí, menor. 0.5. Acuérdate Ajá. que si te da menor a 0.05, entonces sí rechazas la hipótesis nula, ¿no? Porque estamos en un Ok. nivel de 95. Pero estás todavía muy arriba de 0.05, entonces sí. Bien, Sí, Doc. Gracias. bueno, pues vamos a poner la parte gráfica y la prueba de Shapiro. Uy. Ok, entonces ya nos falta checar lo último, que es la homocedasticidad o la homogeneidad de las varianzas de la población. Entonces vamos a ponerle acá. Prueba de homocedasticidad. Espero que esté bien escrito esto. Aquí siempre se me olvida cómo se escribe esta cosa, pero bueno. Lo que quiere decir esto es que la población de donde vienen las muestras, las poblaciones de donde vienen las muestras tienen que tener varianzas iguales, ¿no? Entonces vamos a ponerle igualdad de varianzas. Sí, bueno. Eso también lo podemos hacer gráficamente con una prueba estadística. La prueba estadística es una prueba de Bartlett. También es muy sencilla. Ya la tenemos aquí en los paquetes de estadística. Si le escribimos Bartlett, acá está, es esta de Bartlett.test. Y igual vamos a ponerle, bueno, aquí sí necesitamos esta como es para las varianzas. Tenemos que utilizar los datos experimentales, ¿no? O sea, esta no corre sobre los residuos como las otras dos, sino con los datos experimentales. Entonces otra vez le ponemos el sodio agrupado por genotipos. Y le decimos de dónde toma los datos. Data igual a datos. Y ya, le damos Enter. Y aquí me da un valor de P mayor a 0.05. Esta también es análoga a la de Shapiro-Wilk. O sea, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. La hipótesis alterna es que las varianzas son distintas o que hay diferencias entre al menos entre al menos un par de varianzas, ¿no? Aquí entonces, como el valor de P me quedó mayor a 0.05, pues concluyo que acepto la hipótesis nula y concluyo que las varianzas son iguales, ¿ok? Puede ser aquí que les dé algo menor a 0.05 o cercano a 0.05, ¿no?
¿Por qué? Porque a final de cuentas estos datos pues, no son reales, ¿no? Son variables aleatorias. O sea, no vienen de ninguna población. Son datos simulados. No existe una población de donde los hayamos tomado, ¿no? Entonces, pues, les puede dar que las varianzas sean iguales, ¿no? No importa mucho en este caso, porque nuestros datos no son reales, ¿no? En una nova real, pues sí, tendríamos que cumplir con este requisito para darle validez a la prueba, ¿no? Para que sean válidos los resultados de la nova. Bueno, entonces, vamos a poner también la versión gráfica. Esto es muy sencillo también, vamos a ponerlo con plot. Ponemos modelo. Y aquí dentro de nuestro modelo ya tenemos incluidas algunas gráficas. Por ejemplo, si le ponemos, que están asociadas por números. Si le ponemos el 2, creo que es la que va asociada con una gráfica esta de cuantil. Esta también nos da la gráfica de cuantil. ¿No? Esa es otra forma de sacar la prueba esta de normalidad gráfica. Nada más que a mí me gusta más la otra, ¿no? Porque esta como que está un poco más feita, nada más nos pone aquí una recta punteada que casi no se ve. Por eso me gusta hacerla más con la instrucción tal cual del QQ norm, ¿no? Bueno, pero es una que ya tenemos ahí también. La que quiero ahorita creo que es la opción 1, entonces póngale plot, modelo 1. Esa nos debería de dar la gráfica de los residuos contra los valores ajustados. Sí, ahí está. Es esta. En principio aquí lo que tendríamos que obtener es que los datos estén distribuidos simétricamente a partir de acá de esta línea del 0 y dentro de un intervalo más o menos igual. Entonces aquí pues es claro que sí, ¿no? Y que no estén, que no sigan un patrón, por ejemplo, en algún experimento real, pues puede ser que esta también es una gráfica de dispersión, que estos de acá vayan así y luego se pasen por acá abajo, ¿no? Entonces eso quería decir que no tenemos la homoscedasticidad. En este caso, pues sí. Y ya. Entonces tenemos esas dos, ¿no? Esas dos formas. Pasémoslo a la fuente. La prueba de Bartlett y esta de plot con modelo y la opción 1. Y ya está. Bueno, si todo está bien, entonces ya podemos compilar esto y esperar que no tenga ahí ningún error. Debería estar todo bien porque lo hemos ido cargando así paso por paso, ¿no? Por eso les digo que lo vayan pasando a la fuente regularmente y no lo dejen todo hasta el final para disminuir la posibilidad de error. Bueno, pues vamos a ver si compila. Le ponemos File, Compile Report, HTML, Compile. Y ahí está, entonces lo logramos, ¿no? Ya podemos decir que somos científicos de datos en formación. Bueno, entonces, pues acá está, como lo habíamos visto antes, los paquetes que carga. Luego vemos cómo quitarles estos mensajes que nos pone ahí por defecto. Al cargar los paquetes, pues nos pone las dependencias o los paquetes que los enmascara. Y esta información, pues no necesariamente es útil. Luego vemos cómo se la quitamos. Todo lo que definimos, nuestras gráficas bonitas. Y la tabla de ANOVA. Uy, aquí me faltó. Bueno, la gráfica esta de Tuki. Aquí no le puse que me imprimía factores, ¿no? Nada más le puse la gráfica.
Entonces voy a regresarme y ponerlo ahí, volverlo a compilar. Donde estaba aquí, o sea, nada más para que me imprima la tablita esta de Tuki, ¿no? Aquí nada más le puse que definiera los factores y luego quiero que me los muestre, entonces nada más le ponemos factores y ya luego que lo grafique. Voy a compilarlo otra vez. Ok, entonces ahora sí, me muestra la tabla de las diferencias de Tuki y la gráfica, ¿no? Entonces ya está mejor. Y luego las pruebas de validación, el de los factores independientes, la gráfica de QQ, la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Bartlett para la homogeneidad de las varianzas. Y ya está entonces. Ok. Bueno, chequen si pueden compilar en PDF. Y si no, pues déjenlo así en HTML. Pero entonces, con esto terminamos el proyecto de esta semana. Entonces voy a detenerlo aquí.